Gracias, señora Unzugárate. Ahora sí, turnos a favor y en contra, turnos de posicionamiento de los grupos y agrupaciones de parlamentarios forales. ¿Quiénes intervendrán en el turno a favor? Turnos en contra. Comenzamos, por tanto, con el Grupo Parlamentario Unión del Pueblo Navarro. Señora López, tiene la palabra. 10 minutos. Bien, buenos días. Hoy salgo a esta tribuna como parlamentaria de Unión del Pueblo Navarro, pero también como una periodista que quiere y que defiende a su profesión. Tengo que confesarles que me parece lamentable y triste que tengamos que estar hablando en este Parlamento del necesario respeto al trabajo de los informadores y a la libertad de prensa. Lamentable y triste que las asociaciones de periodistas hayan tenido que alzar su voz para defenderse de los ataques. E igual de lamentable y triste que este asunto se use como arma arrojadiza. Utilizar por motivos políticos y partidistas la libertad de expresión y el derecho a la información es una auténtica irresponsabilidad. La verdad es que en UPN estamos tremendamente preocupados con lo que está pasando y con lo que todavía puede estar por venir. Después de su retiro de 5 días, Pedro Sánchez volvió para decir que se quedaba y para anunciar que iba a trabajar por la regeneración pendiente de nuestra democracia, el nuevo mantra del socialismo, la regeneración democrática. Con ese objetivo adelantó que va a impulsar una batería de medidas, sin especificar cuáles, pero que en el caso de los medios de comunicación apuntan sin duda a un mayor control. Es decir, Pedro Sánchez se ha sentido atacado porque se han publicado informaciones que no le han gustado y ha respondido construyendo un relato para amedrentar y controlar a los medios de comunicación. En esto se resume todo. Aquí en Navarra, María Chivite se ha sumado al relato interesado, victimista y falso del presidente del Gobierno y ha alertado de que la desinformación, la polarización y los discursos del odio suponen un riesgo para la democracia. En un mensaje apocalíptico donde los haya, ha asegurado que existe una emergencia democrática, nada más y nada menos. Y por eso se ha apresurado a mandar una carta al presidente de este Parlamento para trabajar de manera conjunta en el fortalecimiento democrático e institucional. Y, de paso, con esa excusa, ha aprovechado para cuestionar una vez más a la oposición y a los medios de comunicación que no le bailan el agua. Miren, lo dijo nuestro portavoz la semana pasada. El Partido Socialista pretende construir una pseudodemocracia a su medida, poniendo a la justicia y a los medios de comunicación a su servicio y teniendo callados a los partidos de la oposición. Y ese es precisamente el mayor ataque y el mayor riesgo para la democracia. Lo cierto es que nada de lo que está pasando es nuevo, ni la tensión y la polarización políticas, ni la desinformación. Y, sin embargo, los gobiernos de Sánchez y de Chivite los han querido situar ahora en la agenda pública por un mero interés partidista, en un momento en el que, coincidiendo además con varios procesos electorales, se han hecho públicas presuntas irregularidades que están siendo investigadas por los tribunales de justicia, les guste o no. Y ante eso, y precisamente para desviar la atención de esos asuntos, han construido un relato ficticio y victimista de una supuesta cacería política, mediática y judicial. Lo que no cuela es que quienes han normalizado la mentira y el insulto como forma de hacer política y quienes disfrutan chapoteando en el fango se hagan los ofendidos, se pongan ahora exquisitos, responsabilicen de los insultos y de la desinformación a los demás y pretendan presentarse ante los ciudadanos como los adalides de la moderación, el respeto y las buenas formas. No cuela, señora Chivite, no cuela, señora Alzorriz, no tienen credibilidad, tampoco en este tema. Y nosotros por ahí no vamos a pasar. No todos los partidos somos iguales y al menos en UPN no estamos abonados, como ustedes, a la mentira, las insidias, las descalificaciones y el intento permanente de desacreditar al rival, no ya solo desde un punto de vista político, sino con ataques y alusiones personales y con cuestiones internas de nuestro partido. Algo sucio, muy sucio, señores del Partido Socialista, propio de quien carece de argumentos con los que debatir. Y miren, que les quede claro, por mucho que lo intenten, por mucho que nos insulten y pretendan ofendernos, amedrentarnos o amenazarnos, nosotros no nos vamos a callar. Además de una gran hipocresía, están demostrando que tienen la mandíbula de cristal. Críticas y abucheos hemos soportado todos cuando hemos gobernado, tanto o más duros que ahora. Y también, en nuestro caso, los soportamos estando en la oposición. Y mensajes de odio en redes sociales, ni les cuento. El Partido Socialista ha dado sobradas muestras de ser el partido de la mentira, los bulos y la desinformación.
desde engañar a sus votantes en campaña electoral, asegurándoles que no iban a pactar con Bildu y que nunca iban a hacer alcalde de Pamplona a Joseba Sirón para, por supuesto, hacerlo después, a recientemente afirmar que UPN está detrás de las revueltas de los agricultores contra el Gobierno de María Chivite, pasando por las promesas incumplidas acerca de la licitación de la segunda fase del Canal de Navarra. La lista de mentiras del Partido Socialista es interminable. La última, o la penúltima, ya no sé, del señor Alzorriz, que UPN y Bildu tienen un acuerdo para aprobar una proposición de ley para el personal de bomberos. Y se quedó tan ancho. La presidenta dice estar muy preocupada por la desinformación, los bulos, el discurso del odio y la crispación que están poniendo en riesgo la democracia y que, según ella, son cosa de UPN, solo de UPN, pero nunca del Partido Socialista ni de ninguno de sus socios. Y no se ha quedado ahí. En ese relato también ha arremetido contra los periodistas y los medios de comunicación que a ella y a su partido no le gustan. Por eso les señalan y les quieren callar. Y eso es muy grave en una democracia, lo haga el partido que lo haga. Señora presidenta, no se puede pretender regenerar la democracia controlando y atacando al periodismo. No puede tildar de desinformación, bulos y fake news todo lo que no le gusta oír, todo lo que le cuestiona o todo lo que a usted y a su Gobierno no le interesa que se conozca. No, las informaciones sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de los túneles de Velate no son desinformación. Con el máximo respeto, le quiero pedir que no mezcle al periodismo en sus teorías conspiranoicas del trumpismo, la derecha y la ultraderecha y que deje de cuestionar a los periodistas. En una democracia sana, los medios de comunicación son un pilar fundamental y contribuyen a formar el pensamiento crítico de los ciudadanos. Por ello, ningún Gobierno, y tampoco el suyo, debería socavar su credibilidad. Trabaje, por favor, como presidenta para proteger la libertad de prensa y el pluralismo informativo en nuestra comunidad, algo importantísimo para que haya una auténtica democracia. Y acepte las críticas a su gestión de los medios, de los colectivos y de la oposición. Y, sobre todo, no intente matar al mensajero. La vigilancia y el control de los poderes públicos forman parte de las funciones del periodismo, una labor a veces incómoda, sí, pero imprescindible. A ningún político le gusta someterse al examen y a la crítica de los periodistas, pero como ha venido sosteniendo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el político está expuesto al control por parte de los periodistas y de los ciudadanos y debe mostrar, y lo expresan así, una gran tolerancia, sobre todo cuando hacen declaraciones públicas que son susceptibles de crítica. Esa labor que tienen los medios de vigilancia del poder, o perro guardián, o watchdog, como se les conoce en Estados Unidos, y que tanto molesta a los gobiernos, está entre los motivos por los que estos siempre han querido controlar a los medios de comunicación a través de la llamada censura blanda. Actuaciones que tienen como objetivo coartar la libertad de información e interferir en el trabajo periodístico y que buscan intimidar, amedrentar y presionar a los periodistas o a los dueños de las empresas informativas para que se autocensuren y no publiquen determinadas informaciones que a los gobiernos no les convienen. Todo ello bajo la amenaza de llevarles a los tribunales si las hacen públicas o de castigarles, reduciendo o eliminando la publicidad o con el señalamiento y el desprestigio públicos del periodista y del medio en cuestión. Y no son las únicas, ni mucho menos. Ahí están también las ruedas de prensa sin preguntas, por ejemplo, pero no tengo más tiempo de desgranar todas. Obviamente, detrás de todos estos intentos de control está también la notable capacidad de influencia que tiene el periodismo en la ciudadanía. Quiero recordar que el artículo 20 de la Constitución reconoce y protege, entre otros, el derecho a la expresión y difusión de ideas y opiniones y el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Esto es el derecho a la información, un derecho constitucional y fundamental de todos los ciudadanos que, en el caso de los periodistas, se convierte también en un deber profesional, el deber de informar. Ya han oído bien, información veraz, porque la información periodística o es veraz o no es información. Del mismo modo que, si bien las opiniones son libres, deben estar apoyadas siempre en hechos ciertos. Además, el derecho de información y el derecho a la libertad de opinión tienen límites y están recogidos también en el mismo artículo 20. El respeto a los derechos fundamentales y, en especial, al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. En nuestro país disponemos ya de herramientas suficientes para reglamentar la actividad periodística, mejorables en algunos casos, porque, por ejemplo, si ya se ha generado un daño en tu honor o en tu imagen, es imposible repararlo por completo, pero ya existen esas herramientas. Entre ellas, además de la ética profesional de cada periodista, los códigos deontológicos y otros instrumentos de autorregulación, existe el derecho de réplica y el derecho de rectificación, o los propios tribunales de justicia a los que cualquier político y cualquier persona pueden acudir si se les ha difamado, calumniado, se ha atentado contra su intimidad, su vida privada, su honor o su propia imagen. Pues bien, hay partidos hoy en el Gobierno, casualmente los que se están sintiendo atacados, que quieren aprobar más medidas para controlar al periodismo.
No se conforman con las que ya hay y quieren más. Quieren controlar todo lo que les molesta. Veremos en qué quedan cuando se presenten, pero les adelanto que no nos fiamos y que a nosotros la izquierda, el comunismo y el populismo, pretendiendo regular la libertad de expresión y de información, nos dan mucho, pero mucho miedo. Desde nuestro grupo parlamentario intentaremos evitar cualquier regulación que vaya dirigida a cercenar el derecho a la libertad de expresión y de información, a interferir en el trabajo de los periodistas y a limitar algo tan esencial en democracia como el pluralismo informativo. Termino ya y lo hago con el reconocimiento y el agradecimiento de mi grupo parlamentario al trabajo de los periodistas y de los medios de comunicación, denunciando cualquier intento de presión, de injerencia, de coacción, de señalamiento por parte de los Gobiernos y rompiendo una lanza a favor del periodismo libre, plural e independiente, porque sin periodismo no hay democracia. Señora García, votaremos a favor de la moción y también lo haremos si se acepta la enmienda de sustitución del Partido Socialista. Gracias.